Tenemos el gusto de recibir en San Luis Potosí a Lucas de Venecia, abogado con una cantidad de especialidades espectaculares. Tiene esta virtud de compartir parte de su vida en la academia, parte en el servicio público argentino, y también es una de las voces más importantes de nuestro continente en el sentido de los derechos digitales. Y hoy está en San Luis Potosí, me da mucho gusto recibirte. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes en Antena. Soy un agradecido a este país, pero sobre todo soy muy fanático de Potosí. Gracias por estar con nosotros. A ver, muchos temas. Primero, tu formación como abogado, ¿no? En un país golpeado como México, como toda Latinoamérica, en donde muchas veces desde el propio poder las leyes no se respetan, ¿no? Cierto, sí. Yo soy abogado, soy el único abogado en mi familia, y la verdad es que por ahí en mi caso particular siempre tuve la inquietud de dedicarme a la abogacía, siempre fue algo que me interpeló mucho. Y estos últimos años, con el auge de distintas tecnologías disruptivas, siento que por primera vez tenemos la posibilidad de generar un cambio en los estados, ya sea hacia el interior de la política, pero también robusteciendo la educación o mismo transformando la actividad día a día de las personas. Entonces, creo que hoy, como vos dijiste, yo no sé si me considero un portavoz de estas palabras, pero sí es cierto que se comienza a ver muchísimas personas denominadas agentes del cambio, y cómo es que muchas veces las transformaciones más trascendentales ya no son de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, y se empieza a ver cómo la sociedad cívica comienza a tomar desde cartas en el asunto hasta un activismo por no sé, en mi país por lo menos sucede, derrocar el nepotismo, combatir la corrupción, y eso principalmente se puede hacer mucho con la tecnología, entrecruzando datos. ¿Tú cuántos años tienes? Yo, 37. 37. ¿Encajas dentro de esta famosa generación millennial? Sí. Ok. Supongo que entonces has vivido prácticamente en una era digital. Sí. Casi toda tu vida consciente, ¿no? Sí, te diría, yo soy un migrante digital y no un nativo digital. Cuando yo era chico, a internet en mi casa nos conectábamos por dial-up, sí, por el teléfono. Hoy en día creo que los niños nacen con las tablets y los aplicativos. Sin embargo, siempre fui una persona muy curiosa. Creo que muchas de las personalidades que voy conociendo que se destacan en estas temáticas tienen como punto en común cuestiones como el gaming o cuestiones como la edición de video y otras cuestiones que emparentan y que te generan una expertise propia que uno no sabía que tenía. El hecho de haberme criado con un celular, quizás, el hecho de haber estudiado mi carrera universitaria con una computadora, que es un privilegio en mi país, genera cierta adaptación favorable a poder desarrollarte en estos ecosistemas disruptivos como la blockchain, como el metaverso o como la propia inteligencia artificial. En este sentido, hay una generación, yo estoy preocupado, yo voy a cumplir 50 años, tengo un hijo en la universidad y evidentemente estoy preocupado, creo que él también, de hecho lo ha escrito porque ya está haciendo sus primeras prácticas como comunicador, pero el punto es, nos preocupa ver que las generaciones tienen una sobredependencia a la era digital en todos los sentidos y tienen muchas aristas ese problema, ¿no? Sin duda. Tiene que ver con su despersonalización, tiene que ver con el acudir a las inteligencias artificiales ahora para resolver muchas cosas, tiene que ver con una sobrecarga psicológica de autoestima devastada, ¿no? Los likes se han convertido en los emperadores de la psique moderna en una generación y también por otra parte veíamos, lo analizábamos en la semana, no sé si lo pudiste ver, CNN transmitió hace unos días una ceremonia de graduación de unos chicos de primaria, de educación elemental de allá. Todos lloraban tremendamente porque son la gran generación de la orfandad. En la guerra que está ocurriendo entre Palestina e Israel, entre Hamas e Israel, sí, imagínate, sí. Mataron a cerca de 30,000 niños se quedaron sin padres. 17 de esos 30,000 se quedaron sin padre y madre. Y yo no veo
a la gente de las generaciones que tendrían esa inquietud, esa rebeldía, ese contacto con el mundo inconforme, ¿no? Ese clásico despertar a la conciencia del mundo, activos hoy. Y creo que pasa en México y pasa en Argentina y está pasando al mundo. Sí, es un fenómeno que nos interpela a todos. Te diría que para darle una respuesta que satisfaga, creo que deberíamos por lo menos desmenuzar las cuestiones. Históricamente se vino viendo, por lo menos hasta mi generación, que cada generación superó a la generación anterior, ¿sí? Es muy probable que vos hayas sido desde más capacitado, no conozco tu historia y no quiero ofenderte, pero desde más capacitado o hayas tenido más posibilidades tanto universitarias o educativas que las que haya tenido tu padre y tu padre que las que haya tenido tu abuelo. Evidentemente. Y seguramente tus hijos tienen más herramientas y, vamos a decirle, privilegios que los que has tenido vos. Exacto. Y la posibilidad de, no conozco la edad que tienen, pero la posibilidad de razonar y de por lo menos interpretar mayor cantidad de cuestiones, porque cuando vos estudiaste, por ahí Internet no era una herramienta de público alcance. Ahora, se suscita una dicotomía nueva, que es que las nuevas generaciones por venir probablemente no superen a lo que sería mi generación, pero sí alcancen tasas de eficiencia y de eficacia superiores a las de mi generación, pero probablemente no logren razonar en abstracto con la facilidad que lo hacemos nosotros, porque el acoplamiento mental que tienen o la expansión mental que tienen, fruto de delegar prácticamente las cuestiones más elementales o más rudimentarias de la vida en aplicativos de inteligencia artificial, desentrena ciertas skills básicas de los seres humanos. Y te lo voy a poner en un ejemplo que quizás te resulte más coloquial. Cuando vos tenías 20, 25 años, me dijiste que tenés 50, no existía Google Maps. Yo estoy seguro que vos sos un fiel conocedor de todo Potosí. Y que Sí, si claro. yo te pregunto dónde queda el muñeco para comer tacos, vos sepas las calles. Sí, claro. Ahora, es muy probable que tu hijo, sin Google Maps, tenga bastantes dificultades para llegar al aeropuerto. Seguramente. Seguramente. Pero, vis a vis con esta comparativa, tu hijo tiene la posibilidad de que si viene a Argentina y renta un auto, puede manejar sin ningún tipo de problema, o si se va a Estados Unidos puede hacer lo mismo. Antiguamente las personas tenían un conocimiento sobre cuestiones de las que dependían. Desde la llegada de Google Maps, por citar una aplicación, esa skill se ha desentrenado. Hoy ya no tenemos la necesidad de conocer las calles de todos los lugares. De hecho, nos perdemos dando la vuelta a manzana. Pero tenemos la posibilidad, porque la tecnología tiene luces y sombras, de accionar o de manejar en distintas partes del mundo. Bueno, eso se naturaliza. Nadie dice, mi hijo ha perdido la posibilidad de guiarse con un mapa. Se ve como algo más natural, donde la tecnología arrasó una capacidad que tenían los individuos, pero no se han despertado las alarmas. Lo que sucede ahora es que la inteligencia artificial, que creíamos que iba a venir, por citar únicamente esta tecnología, que creíamos que iba a venir a realizar o a resolvernos las problemáticas que más detestábamos, desde lavar la ropa, pagar los impuestos, se está viendo que tiene muchísimo auge para cuestiones creativas, para cuestiones intelectuales. Entonces las personas empiezan a volcar estas necesidades en las herramientas y empiezan a dejar de cultivar la materia gris propiamente dicho. La verdad es que en esto no hay una respuesta absoluta que yo pueda darte, porque es hacer futurología sobre lo que no conocemos. Sí te puedo decir que va a estar en nosotros, y sobre todo en los educadores, estimular el pensamiento crítico y buscar la forma de no combatir contra lo inevitable, sino de adaptar las herramientas que tenemos al alcance a la educación que se viene para los niños y para los adolescentes. A ver, tú eres catedrático, ¿no? Sí. Tanto de escuelas públicas como privadas. Sí. En este momento, ¿cómo están los alumnos universitarios en términos de su dependencia a estas herramientas digitales? ¿Y cómo podemos tratar de incentivar que se usen de una manera proactiva y no haya una sobredependencia a ellas? Bueno, el tema es que nosotros justo estamos en el epicentro del huracán en este momento. Lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, esta economía del conocimiento. Hacer más sabiendo menos, ¿sí? Entonces es difícil parametrizar y poderte dar una respuesta fehaciente que yo te diga, está sucediendo A más B más C.
Yo te puedo dar por lo menos una respuesta en torno a mis propias experiencias personales, que no es una verdad absoluta. Lo que creo que está pasando es que hay, como en todas las disciplinas, personas que tienen mayor preponderancia o adaptabilidad a poder sumergirse en estos ecosistemas digitales, y personas que son más renuentes o que son más reticentes o que son más porfiadas de la inteligencia artificial, fruto del fantasma que sobrevuela, de la obsolescencia laboral. La inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo. Entonces, hoy en las aulas existen distintas formas de combatirlo. De hecho, hay un ejemplo muy interesante. Cuando surgió ChatGPT allá por noviembre de 2022, sobre todo ChatGPT 3.5, que se lanzó al alcance de las manos de las personas, en la NYU se prohibió, lo cual fue totalmente contraproducente. Cuando vos le prohibís algo a un millennial, lo primero que hace es salir a buscar la forma de derribar esa prohibición. Creo que lo que tenemos que hacer es una sinergia entre ejercicios lógicos, en donde antiguamente se requería de tiempo humano, hombre, sentado y practicando, vis a vis estas nuevas herramientas. Por ejemplo, yo lo que suelo hacer mucho en mis clases, si yo le doy un trabajo práctico a tu hijo para que realice, descreyendo que él no va a utilizar ChatGPT, lo más probable es que él vaya, lo realice y lo resuelva con ChatGPT en 5 minutos, lo que antiguamente a nosotros nos llevaba volúmenes de resúmenes y de horas con las piernas apoyadas en la silla. Entonces se puede hacer un ejercicio muy sencillo, que es invitarlos a que utilicen estas herramientas, porque con estas herramientas van a convivir en el mercado laboral, y que traigan el producto de esta herramienta a clase y que lo optimicemos con conocimiento humano, que lo optimicemos con trabajo de hombre. Tratar de generar una mixtura entre lo digital y lo que aún persiste de analógico. Pero esta es una respuesta que te puedo dar hoy. Si estuviéramos hablando de tu hijo de 5 años, te diría que el enfoque sería completamente diferente. Nosotros tenemos que ir adaptando el mercado laboral y las demandas laborales a la par de los conocimientos de los egresados que van saliendo. Hoy en día se busca muchos más consultores de IA que community managers, ¿sí? Y eso va a pasar. Hay algunos trabajos que van a ir a la baja, algunos trabajos que van a ir al alza y algunos trabajos que aún ni se han inventado. Creo que como educadores o como portadores de la palabra, lo esencial es no estar negado a entender que las cosas como las conocíamos están cambiando radicalmente. En este avance tan impresionante que estamos viviendo hoy, pues lo práctico se impone, el pragmatismo. 100%. Pero estamos viviendo una nueva época política mundial de ideologías, de así es como tiene que ser. Lo vive tu país con Milei, lo vive México con este obradorato extendido, lo vive Estados Unidos con Trump, Italia, muchos países, ¿no?, que están enfrentando la ideologización a rajatabla, donde se dice lo que es bueno y lo que no es malo, y solo lo que se dice desde esa tribuna vale, y entonces se descalifica desafortunadamente a todo lo demás. ¿Cómo entender esa dicotomía tan compleja que estamos enfrentando? El avance que parece una novela de Julio Verne, ¿no?, avanzada del siglo 3000, y por otra parte el regreso a las potestades ideológicas brutales, ¿no? Bueno, sí, creo que en toda Latinoamérica se está viendo el auge de una política más presente, por utilizar una terminología tranquila. Sí. Te diría que, para colacionar lo que estás diciendo, no podría dejar de mencionar la aparición de las fake news y de las deepfakes, que también son dos nuevos escenarios con los que por lo menos el periodismo hoy convive y mucho, y lo que genera, la erosión mental que genera en una persona que quizás no está familiarizada con algunos tips para identificar que una persona no es real, sino que es un avatar. Entonces, creo que hoy, para hablar del lado oscuro, a priori de esto, hace falta muchísima educación y estímulo, o sobre todo alfabetización digital, ¿sí? Ahora también tenemos el lado luminoso, porque antiguamente la información, no sé, entiendo que es muy similar en este país, se consumía por el periódico, por el papel, e incluso eso representaba una erogación de gasto. Sí. Entonces, la información circulaba. Y una erosión ambiental y otras muchas cosas. Exacto.
Hoy en día, con cualquier smartphone tenés acceso a todos los portales que quieras. De alguna manera, en esa lógica podríamos decir que hay menos censura económica, o por lo menos menos censura ideológica, porque vos verdaderamente hasta podés tener tu propio blog, podés consumir lo que vos quieras. El tema está en quién confiar. Y la confianza, la gente se la gana a través del público. Y el público se puede ganar de distintas maneras. Entonces, verdaderamente, de vuelta, no hay una respuesta agotada en esto. Creo que vamos a ver fenómenos que no estamos preparados para ver. Grandes periodistas famosos que sean avatars hiper o ultra realistas y que no existan en el mundo real. Pero que nos podamos asegurar que no están influenciados por nadie, que no representan nepotismo, que no representan corrupción. Y también creo que nos vamos a poder apalancar de nuevos periodistas, por citar el periodismo como un ejemplo, sí, pero podría irme hacia la abogacía, la medicina, la contabilidad. Antiguos o bien formados periodistas que van a representar la confianza de las personas que siempre creyeron en esos. Vamos a ver cómo de esa, te diría, epopeya que está sucediendo hoy, sobre todo en los medios digitales. Hoy casi que cualquier persona tiene un medio, puede llegarle a la gente. Ya no es tan inaccesible la persona famosa o la persona que ostenta el poder. Hoy vos podés, bueno, yo sigo diciendo tuitearle, pero podés enviarle un mensaje por X a un político y quizás te responda, ¿sí? Y de hecho, si nos metemos en el mundo de la política, hoy hay canales de acceso para democratizar la voluntad popular de las personas muchísimo más llanos que los que existían antiguamente, un chatbot, ¿sí? O propiamente partidos políticos liderados por inteligencias artificiales. Eso ya sucede hoy en el mundo, en Dinamarca pasa. Tú fuiste a especializarte en temas de inteligencia artificial y todo el desarrollo digital que hoy se está viviendo a España, entiendo, ¿no? Me capacité en la Universidad de Salamanca, sí. Sí. Y bueno, ¿cuál es el contraste que está viviendo el viejo mundo, ¿no? Con nosotros los latinoamericanos y con Estados Unidos, ¿no? Hay como, siento que tres ciudadanías diferentes rebotando en circunstancias culturales diferentes, ¿no? Ay, no quiero ser grosero, ¿sí? No sé si coincido 100% y quizás lo bello sea no coincidir en este punto. Sí. Te diría que sí, hay una diferencia, pero no es con el viejo continente, sino es con el continente asiático. Okay. Hoy quienes están por delante, sin perjuicio de que nosotros estamos muy bombardeados por lo que sucede en Norteamérica, sí, y tendemos a creer que la pole position la llevan ellos. Te diría que, sobre todo en Japón, es donde se están viendo, porque ellos ya tenían una educación extremadamente más rigurosa, ¿sí? Es de una manera envidiable cómo es que educan a los niños. En Japón, por citar un ejemplo, hasta los 7 años no se aprende ninguna otra cosa que no sean modales. Y a partir de los 7 años, lo que sería acá el tercer grado, una cosa así, se comienza el estudio de las currículas comunes y básicas. Imaginen la disciplina que eso inculca en las personas. La base de integridad. Finalmente, además, esa es la semilla real para la formación de la personalidad. Bueno, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que sobrevuela siempre es la ética. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto? En todos lados, dónde sí, dónde no. ¿Cómo es que hacemos para frenar la inteligencia artificial? Te puedo citar algo muy común. Hay personas que utilizan la inteligencia artificial para apps de citas, por hablar de algo bien coloquial, y tienen más auge consiguiendo citas mediante inteligencia artificial que interactuando por ellos mismos. Sí. ¿Es ético? ¿No es ético? Hay personas que realizan los exámenes que les toman a sus alumnos con inteligencia artificial, pero el alumno lo tiene que resolver de puño y letra. ¿Es ético o no es ético que tu docente haga esto? Te lo puedo llevar a cualquier escenario. En algunos lugares es muy luminoso. La microcirugía, hecha por un robot que recibe patrones algorítmicos, seguramente tenga mayor pulso que el cirujano. Ahora, quizás un comunicador pueda tener un grado de empatía y de habilidades blandas superior al que tenga la inteligencia artificial. Siempre hablando de hoy, porque la inteligencia artificial evoluciona a saltos agigantados. Justo quiero cerrar con esto. Daniel Goleman inventó este concepto, ¿no? Aterrizó el concepto de lo que hoy conocemos como la inteligencia emocional.
¿Hay manera de asumir que este desarrollo, pasos agigantados, en donde la inteligencia artificial se va nutriendo de nuevos conocimientos por un nanosegundo, llegue a tener un nivel de empatía parecido para poder decir, este chat podría ser una suerte de réplica humana en su inteligencia emocional? Qué buena pregunta. Mira, yo soy un lector muy apasionado de Goleman, ¿sí? Y suscribo, y en todos los lugares a donde voy o en los espacios de trabajo que tengo la posibilidad de coordinar o de intervenir, pongo en práctica desde la empatía, la escucha activa y el trabajo grupal, y te diría que es algo que es extremadamente poderoso. Ahora, si eso lo ponemos en cabeza de una IA, te diría que así como vos te lo cuestionás como una problemática o como una situación en donde quizás la inteligencia artificial no se luzca, eso mismo se lo representan mentalmente los programadores y los grandes dueños de las empresas de Silicon Valley o las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Entonces, se ha desarrollado muchísimo el protocolo ético detrás de cada inteligencia artificial, y te puedo citar ejemplos. Cuando se lanzó Grok, que es la inteligencia artificial de X, se canceló al día, porque Grok se alimentaba de parámetros de datos de lo que era la base y el flujo de Twitter de ese entonces. Y es bien sabido que en Twitter, sobre todo el anonimato, te permite una participación indiscriminada o casi bastante nociva o agresiva. Y se vio como la inteligencia artificial que se nutría de eso había presentado sesgos racistas, homofóbicos, étnicos, y se canceló. Ahora, por ejemplo, si vos le pedís a ChatGPT, que tiene una agenda bastante marcada ideológicamente hablando, que te proporcione un chiste que ridiculice a los hombres, lo hace en segundos. Pero si vos le pedís, y por Dios que esto no se entienda como algo antifeminismo, ni mucho menos, si vos le pedís que te proporcione un chiste que ridiculice a las mujeres, lo tiene vedado por protocolos. Entonces, se va viendo la mano de los programadores, pero también ahí aparece otro warning, que es el sesgo del programador. Todos nosotros tenemos sesgos de un centenar de cuestiones, de religión, de política, hasta de club de fútbol. Claro. Se rivaliza por eso. Imaginemos que el programador no deja de ser un ser humano de a pie, que le inocula a la inteligencia artificial, que entrena sus propios sesgos también. Entonces, es muy probable que nos encontremos con inteligencias artificiales que opinen de determinada manera, ¿sí? Que sean más liberales, que sean o que obedezcan a un patrón de conducta un poco más woke. Y vis a vis, también hay técnicas, aunque se van perfeccionando, porque acá aparece la carrera por el perfeccionamiento de la IA, en donde las grandes empresas te pagan por encontrar una falla en el código, ardides para sortear el protocolo ético que lo respalda. Si yo le pregunto a ChatGPT que me dé la receta para hacer una bomba, no me lo va a dar. Pero si yo le digo que soy un productor de cine que está buscando recrear una ilustración en donde podría generar como efecto especial una bomba, y logro sortear el protocolo ético a partir de prompts en donde voy guiando a la inteligencia artificial, puedo llegar a tener éxito en eso. Entonces, la verdad es que en este campo la materia es tan fértil que lo que puede ser una respuesta que suene lógica al día de hoy, puede ser que dentro de un mes haya cambiado de manera drástica y abrupta. Creería que el principal mensaje para dejar, porque escuché que me dijiste que íbamos cerrando, ¿sí? Es que hay que estimular el estudio de estas cuestiones, es que hay que estimular el pensamiento crítico en los jóvenes, y es que hay que vigilar el tráfico de datos online. Hay que empezar a cuidar los datos privados. Hoy todos nosotros dejamos una huella digital, este digital track, que no es solamente las suscripciones o los enlaces que visitamos, sino incluso el tiempo que pasamos en pantalla mirando determinadas publicaciones. Se va armando un perfil de cada uno, y si esos datos llegan a la política o al consumo, imaginemos la hipervulnerabilidad para consumir, me refiero a consumir bienes y servicios. Si yo fuera la empresa, si vos usás a diario Instagram, por decir, y yo ya sé cuáles son tus patrones de conducta y tus gustos, fruto de que está todo el ecosistema de Meta conectado, y yo sé que a vos te gustan los autos, te gusta el jamón crudo y te gusta el buen vino, y logro generar productos
y te los mando para consumir, el derecho o la defensa al consumidor se ve interpelada. Y lo mismo puede pasar con la política. Si yo sé cuáles son tus intereses, puedo direccionar, y esto se llama microtargeting, campañas políticas hacia determinadas personas y darte a consumir a vos lo que yo quiero que vos veas sobre determinados candidatos políticos. Si vos sos una persona extremadamente religiosa, yo te puedo mostrar el costado religioso del candidato. Y así te lo puedo llevar a cualquier ejemplo cotidiano de la vida. Perfecto. Es un placer tenerte aquí. No, para mí Bienvenidos a Luis me he Potosí. sentido muy a gusto y la verdad es que muy cómodo. Les pido disculpas por mi atuendo, No. aterricé hace muy poco y bueno, Gracias tenía por muchas ganas de este estar esfuerzo, con ustedes. Bienvenidos a Luis. Igualmente. Lucas de Venecia con nosotros.